Hebreos capítulo 6. Verso 1. Hebreos capítulo 6, ¿ya lo encontramos, hermanos? Amén. Verso 1 solamente, y le damos lectura todos juntos. Hebreos capítulo 6, verso 1. Así es que, si ya lo encontró, déle lectura en voz alta, por favor. Y dice así la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, dice la Escritura, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Bueno, el título de este mensaje es Prosigamos a la meta. Prosigamos a la meta. Vamos a orar y vamos a iniciar entonces este mensaje. Gracias, Padre, porque nos permites gozarnos en tu presencia a través de estos cantos de alabanza, a través de la lectura de tu palabra, del compañerismo y ahora a través de la exposición de tu palabra, que es verdad. Rogamos, Señor, limpies nuestras mentes y corazones para que podamos estar limpios delante de tu presencia, a través de la sangre de Cristo que nos limpia y nos perdona. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, que es la que nos ha transformado mediante el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora rogamos, Señor, que nos dirijas en esta enseñanza para que como iglesia podamos proseguir adelante a la meta, Señor, que es la madurez en Cristo Jesús. Bendícenos, en su nombre te lo rogamos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, toda esta carta a los Hebreos, que son 13 capítulos, tratan de este tema fundamental, ¿verdad? Y es, los creyentes somos llamados a seguir adelante, como dice aquí en el versículo 6. Vamos adelante, en el versículo 1, perdón, Hebreos 6:1, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez. Entonces, como iglesia, como cristianos que somos llamados a proseguir a una meta. ¿Sabe usted? Si no tenemos metas en la vida, o si tenemos las metas equivocadas, tenemos problemas. Una, porque si no hay metas en la vida, ¿a dónde vamos? ¿A dónde se dirige usted? O si tenemos las metas equivocadas, pues igual alguien puede decir, yo estoy consiguiendo el éxito y ya casi lo logré, y después de cierto tiempo te das cuenta que pusiste la escalera en la pared equivocada. Dijiste, ya llegué a la cúspide, sí, pero está en la pared equivocada. Así es que qué importante es entender nosotros cuál es la meta suprema. Sí, después de esa meta suprema que Dios nos ha asignado, hay una serie de metas, de acuerdo, familiares, materiales, económicas, culturales, relacionales, etcétera, ¿verdad? Muchas metas, y claro, pero el punto es, si no tenemos una meta suprema, la cual sea como un eje, ¿verdad? Como una brújula que nos diga, este es el norte, entonces vamos en la dirección correcta. Es que Dios no nos ha dejado sin brújula, ¿verdad? Él nos ha dejado aquí su palabra, que es la brújula de la vida, para que podamos saber aquí cuál es la meta a la cual tenemos que aspirar y seguir adelante. Ahora, ¿por qué el escritor de esta carta les dice, hermanos, vamos adelante? ¿Por qué? Porque estaban enfrentando algunos problemas. De hecho, esta carta fue escrita a judíos que se convirtieron a Cristo, que creyeron en Cristo como su Mesías. Entonces, bajo ese trasfondo de judaísmo, ellos estaban ya dejando sus rituales judaicos cuando alguien les habló de quién es Cristo, y entonces creen en Cristo. Recuerde usted que la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo cuando Él vino aquí a la tierra. Solamente un segmento, un remanente, creyó en Cristo como su Salvador, le siguieron. Y estos creyentes ahora estaban teniendo problemas por su fe en Cristo. ¿Qué problemas? Bueno, los mismos judíos los estaban presionando, los estaban señalando, les estaban quitando sus trabajos, los estaban persiguiendo, ¿verdad? Los estaban metiendo presos. Entonces había una presión muy fuerte, problemas por causa de su fe en Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando tienen esos problemas, algunos estaban pensando en retroceder. Y ese es el asunto. Mis hermanos, no se estanquen, no retrocedan, prosigan. ¿En quién han creído? Bueno, pues adelante. ¿Habrá problemas para los cristianos? Sí, estamos en un mundo quebrantado por el pecado, estamos en un mundo caído, en donde ni los cristianos estamos exentos de situaciones difíciles o adversas, ¿verdad? Entonces el escritor habla para advertir, para consolar y para animar y decirles, mis hermanos, fieles en su fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la meta suprema? La meta suprema es sencilla, es que seamos semejantes a Cristo.
Esa es la meta suprema. Aparte ahí en Hebreos, por favor, y busque en la carta de Pablo a los Colosenses. Subraya este versículo, porque esta es la meta suprema de todo cristiano. Sea usted un hombre de la tercera edad, un adulto, hombre, mujer, joven, casado, soltero, divorciado, viuda, etcétera, etcétera. Para todo creyente, ¿verdad? Dios ha establecido esta meta suprema, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí en Colosenses 1:28? Dice aquí el apóstol Pablo, a quien anunciamos, o si está hablando de Cristo, anunciamos, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de, aquí está el propósito, ¿qué? Presentar perfecto, o sea, maduro. Esta palabra perfección significa madurez, maduro o completo en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre y mujer. Ese es el punto. ¿Sabe usted? Le pregunta a muchos creyentes en las iglesias, y oye, ¿para qué vas a las iglesias? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y no saben. Usted debe de responder, ¿por qué va a la iglesia? ¿Por qué es miembro de una iglesia? Porque estoy en un camino yendo a la meta. ¿Y cuál es tu meta? Ser semejante a Cristo. Esa es la meta, mis hermanos, para que no nos confundamos. Alguien puede decir, mi meta es solamente asistir. No, asistir es parte de. Alguien puede decir, pues mi meta es servir. Está bien servir, pero mi meta es un cambio de carácter. Un cambio de actitud, de forma de pensar, de mis palabras, porque ahora la vida de Cristo está en aquellos que nos hemos rendido a Él, y nuestra meta es cada día. Y mis hermanos, este es el reto, es un reto y no es sencillo, porque el mundo va contra Cristo, va contra los valores de la Biblia. Entonces, claro que nos encontramos con esos desafíos, pero no hay problema. Cristo está con nosotros, Cristo está por nosotros, y a pesar de las tentaciones y a pesar de los enemigos del cristiano, que son tres: el mundo, la carne y el diablo. Así es. Tres enemigos que nos van a estar atacando para impedir que sigamos creciendo, y Satanás nos va a decir, no, tú quédate tranquilito, no te comprometas, no seas un fanático. A ver, Cristo no vino a formar fanáticos, Él vino a formar gente entregada a Él. El fanático no entiende. El fanático muchas veces puede tener una religión y matar a los demás. En nombre de la religión se han matado miles de personas. No, el creyente entiende su fe. El creyente vive para Cristo. Y siempre vivir para Cristo es vivir para lo mejor, y hacer su voluntad siempre será lo mejor. Entonces, el eje, la meta suprema del creyente debe ser semejante a Cristo. Cuando usted como esposo es semejante a Cristo, cuando usted como esposa se está pareciendo a Cristo, cuando tú como joven te estás pareciendo a Cristo, como adulto, hermanos, es la más grande bendición que podemos darle a la gente. Alguien que se está pareciendo a Cristo. No, ninguno somos perfectos, ¿de acuerdo? Pero sí hay un cambio, se está dando una transformación. Y qué bendición. Como dice Proverbios, podemos tener toda la comida del mundo en la casa, pero si estamos pleito y pleito y pleito y pleito todo el santo día, ¿le parece a usted conocido esto, algún testimonio? Podemos tener los máximos lujos, podemos tener todas nuestras necesidades materiales cubiertas, pero si no logro vivir en paz, con gozo, con amor, en armonía en mi propia casa, algo está mal. Por eso es la mayor bendición, contar con gente madura, ¿verdad? Y esa madurez le va a traer, la madurez en Cristo, paz, gozo, armonía. Y aunque a veces haya frijolitos, bueno, pues frijolitos, pero estamos en paz. No toda la vida vamos a estar comiendo frijolitos, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales sí hay que apretarse un poquito el cinturón, pero qué bendición saber que Dios está con nosotros y que Él nunca nos abandona y que Él nunca nos va a dejar. Ahora, ¿qué hace el escritor a los hebreos para resolver ese problema de que me regreso, ya no quiero seguir contigo, Cristo? Les voy a decir algo, en estos 29 años que Dios nos permite cumplir, hemos bautizado a 750 personas. Ahora usted me pregunta, ¿dónde están? Bueno, algunos hermanos se cambiaron, fueron a Estados Unidos, a otros países, siguen asistiendo. Otros hermanos se cambiaron a estados de la República y gracias a Dios siguen asistiendo. Otros hermanos pues ya fallecieron y están en la presencia de Dios. Otros hermanos se cambiaron a colonias distintas y por ahí les queda una iglesia más cercana y está bien. Pero debo decirlo, la mayoría de los que ya no están se regresaron al mundo. Por eso esta exhortación no es en vano. Hermanos, no pongan reversa en cuanto a las cosas de Dios. Fieles en el Señor. Van a encontrar distracciones, van a encontrar tentaciones, van a encontrar seducciones en el mundo para que te apartes de Dios. Vas a encontrar problemas para que le eches la culpa a Dios. No, mis hermanos, dice la Escritura, firmes, ¿verdad? Entonces, el autor de esta epístola está exhortándoles, mis hermanos, ánimo, permanezcan fieles al Señor. Ahora, lo primero que hace, y a mí me llama la atención, lo primero que hace para resolver este problema para con ese grupo de creyentes, dice el escritor, vea lo que les escribe, Hebreos 1:1.
Hebreos 1, del 1 al 3, Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces, qué interesante, Dios sigue hablando. Ahora, ¿cómo habla Dios? Cuidado, no está diciendo aquí que Dios habla audiblemente. ¿Cómo habla Dios? Dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento de Israel, Dios a veces hablaba así de manera audible, a través de un ángel, a través de un sueño. Eso fue en el pasado, en el Antiguo Testamento, antes de que se completara el Nuevo Testamento. De acuerdo, por eso dice en otro tiempo. Pero ahora, tiempo presente, en nuestros días, ¿cómo habla Dios? Verso 2, en estos postreros días, o sea, usted y yo tenemos que entender que ya estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué los últimos tiempos? Porque Cristo está a punto de regresar a este planeta para levantar a su iglesia y luego de 7 años de tribulación regresar al mundo y gobernar 1000 años desde Jerusalén. Bueno, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos, pero Él puede venir dentro de 1 hora, en la noche, dentro de 3 meses, no sabemos, nadie sabe la fecha, pero de que Él viene y viene pronto, amén. ¿Sí? Estamos viendo todas las señales que Él estableció en su palabra, se están cumpliendo, y eso es un motivo de ánimo, de gozo y de esperanza para el creyente. Mis hermanos, no todo es coronavirus. Amén. Hay una esperanza, un día estaremos con Cristo en el cielo, viviendo una vida perfecta, con cuerpos perfectos, alabándole, sirviendo, disfrutando todo el universo, disfrutando sus maravillas, su santidad, su amor perfecto, su gozo. La persona más feliz del universo es Dios. Así es que imagínense. Bien, verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, solamente por Cristo. Por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, está hablando de Cristo, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta, observe lo que hace Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y aquí incluye el universo. La ciencia nos ha dicho, el universo se rige en base a leyes y las leyes solitas rigen el universo. No. Es Cristo quien por su palabra sustenta todo el universo. Él establece leyes, pero Cristo está sustentando todo el universo y nuestra vida misma. Si usted tiene ahorita su corazoncito latiendo, es porque Cristo le está sustentando y sosteniendo. Dice el salmista, Señor, mis tiempos, mis días están en tus manos. Tan tan. Usted no puede extender más allá del tiempo que ha fijado para sus días. Entonces, Él sustenta todo con su palabra, con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, con su sangre nos limpió. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. ¿Qué significa esto? Que Cristo está sentado en el trono a la diestra del Padre y Cristo está como soberano rey controlando todo. Mis hermanos, esta es la gran doctrina que debe traer un gran consuelo y gran paz al creyente. Señor Jesucristo, tú eres soberano, estás controlando todo, nada se escapa de tu voluntad. Para Dios no hay sorpresas, para Dios no hay accidentes, para Dios no hay se me olvidó, no me acordé de ti, nada de eso. Cada día el Señor Jesús está intercediendo, según también lo dice en la carta de los Hebreos, por cada creyente, por cada cristiano, cada día. Entonces, mis hermanos, aún, por eso dice el apóstol Pablo, que aún todas las cosas, por difíciles y por problemáticas que puedan ser, dice él, a los que aman a Dios, todas, o sea, el 100%, Dios va a usar eso para tu bien. ¿Y qué es tu bien? Formar a Cristo en ti. Entonces, con esa confianza, mis hermanos, vamos caminando día a día. Entonces, lo primero que hace aquí el escritor es, a ver, mis hermanos, no retrocedan, no se echen para atrás, no le den la espalda a Cristo. Y lo primero que les dice es, conozcan bien quién es Cristo. Por eso escribe esto. ¿Por qué hay gente que abandona la fe? ¿Por qué hay gente que deja de leer la Biblia? ¿Por qué hay gente que deja de congregarse? Porque no han conocido bien quién es Cristo. Ese es el problema, mis hermanos. Hay mucho analfabetismo en las iglesias cristianas, tengo que reconocerlo. Muchos hermanos que nunca abren su Biblia en la semana, no la leen, no la estudian, y menos la creen, y menos la viven. Yo le aconsejo una cosa, cuando llegue a su casa, siempre deje su Biblia abierta, siempre.
no la cierre, déjela abierta. ¿Por qué? Cuando usted deja su Biblia cerrada, va a otras cosas. Pero cuando la deja abierta, como que le está haciendo una invitación para decirle, léeme, léeme, déjela abierta. Es un muy buen hábito que tenemos que adoptar los creyentes. Entonces, lo primero que les dice es, entiendan quién es Jesús. Jesús es Dios verdadero, Él es el heredero de todas las cosas, Él es el creador del universo, Él es sustentador, Él es el resplandor de Dios, Él está sentado como Rey soberano. Todas las circunstancias están bajo el control de Cristo, todo. Entonces, por eso el creyente camina con esa confianza y con esa alegría. Déjeme preguntarle, en primer lugar, ¿es Jesús su Señor y Salvador? ¿Ya le rindió usted su vida o solamente usted dice, pues yo creo en Cristo intelectualmente, pero no le obedezco? No, eso no puede ser. Hay una moneda con dos lados, creer en Cristo, y quien cree en Cristo sigue a Cristo. Así es, como una moneda. Digo, no traigo una de 10, pero una de 5. Un lado, creo en Cristo, y si yo creo en Cristo, el otro lado es obedezco a Cristo. Si no, si yo le borro una cara de esta moneda, no me la reciben, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha gente en las iglesias que solamente se conforman con una parte de la moneda, creer en Cristo. ¿Y tu obediencia a Cristo? No puedes separar eso, no puede ser. Entonces, quien cree en Cristo, sigue a Cristo. Ahora, ¿qué impedimentos estaban teniendo estos creyentes? Bueno, varios impedimentos para que ellos prosiguieran la meta, avanzaran y maduraran. Bueno, capítulo 2, dice aquí, por tanto, es necesario que con más diligencia, con esmero, atendamos a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios. Dice, no sea que nos deslicemos. Bien, ¿cuál es uno de los peligros en nosotros los creyentes, mis hermanos? Es no poner atención, es no ser esmerados a las cosas que hemos escuchado de la palabra de Dios. Cuando usted está ahorita pensando en qué va a comprar en Walmart al ratito, tengo que poner gasolina al carro, tengo que trapear la sala, tengo que podar aquí y allá, pero no está aquí ahorita. Está pensando en mañana el trabajo, estos pendientes aquí y allá. No, concéntrese, ponga atención a la palabra de Dios para que no se deslice. Deslizarse es algo que poco a poco, como cuando alguien está en un pantano y comienza a caminar, se comienza a hundir poco a poco, los talones, las rodillas, las piernas, hasta que ya le llega uno acá, ¿verdad? El lodo, fuimos poco a poco deslizándonos. Así es con la fe, se va enfriando, la vamos descuidando, y cuando descuida uno la salvación tan grande, verso 3, Hebreos 2:3, dice aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Problema, esos creyentes estaban deslizando y estaban descuidando, ¿qué cosa? Una salvación tan grande. Ahora, la Biblia le llama a la salvación en Cristo algo tan grande, mis hermanos, y hay gente que no entiende qué ha sido la salvación. Es la salvación de la esclavitud del pecado, es la salvación de irnos al infierno por toda la eternidad por haber rechazado a Cristo Jesús, es la salvación de la muerte eterna, es la salvación de la esclavitud a la cual Satanás nos tenía también por ahí atados. Salvación es tener la vida eterna, es ser libres en Cristo, es vivir para siempre cuando Él nos llama a su presencia. Una salvación tan grande que no es por obras, por eso es tan grande. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada, pero a Dios le costó todo, porque Dios Padre tuvo que entregar lo más preciado de Él, que fue su único hijo. Usted que es casado, ¿daría a su hijo por alguien? Usted dice, no, mejor doy un dinero, ¿verdad? Te doy un terrenito, te pago. Pero mi hijo, no, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios no envió un ángel para morir por sus pecados. Él envió a alguien de sí mismo, a su propio hijo, para morir en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, Él siendo perfecto, inocente y sin culpa, se entregó y fue obediente a la voluntad del Padre y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Una salvación tan grande. Mis hermanos, a veces los cristianos no hemos valorado la salvación. Ve usted, por ejemplo, a los testigos de Jehová que andan toque y toque puertas, ¿verdad?
sufriéndola porque dicen, a ver con cuántas puertas que toque, cuántos atalayas coloque, a ver si así me salvo. ¿No han entendido la Biblia? Que la salvación no es por cuántas obras hagas para Dios. ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza está sucia. Porque eres pecador por naturaleza. Entonces, si tú quieres ir al cielo, ya estás manchado por tu pecado, de mente, de palabra o de acciones. Porque ante Dios nada en el mundo puede estar en el cielo. ¿Qué hizo Dios para arreglar ese problema? Envió a su Hijo santo, perfecto y sin mancha. Y Él vivió una vida perfecta, la vivió en nuestro lugar. Y Él llevó nuestro pecado en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Y Él nos dio su justicia perfecta, nos vistió con su justicia para que podamos ya entonces entrar directamente a la presencia de Dios. Una salvación tan grande. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y todo el resto de las cientos o miles de religiones? La gran diferencia, ¿sabe cuál es? Todas las religiones, aun la religión popular, piensan ganarse la salvación por obras, por sus esfuerzos, por sus limosnas, por sus buenas acciones, por sus buenas intenciones, y nada de eso es porque todo ya proviene de un corazón que ha sido manchado. Entonces, la única alternativa que tenemos no es una religión, no es ser más religioso, no es hacer un sacrificio para Dios, no, es vengo a ti, Cristo, porque tú ya pagaste con tu vida lo que yo no podía haber pagado. Por eso las últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿cuáles fueron? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. O sea, todo está completo, Padre Santo. Mi vida es suficiente para la salvación de cualquier persona que se acerca en fe y arrepentimiento para con Cristo Jesús. Consumado es. No tenemos nada que añadirle ni decirle, Señor, pues aquí te voy a echar una manita para mi salvación y nada. Por fe, por fe. No es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Anótelo, aunque no lo crea. La gente que ya sabe qué es el pecado, las consecuencias del pecado, y cuando conoce el Evangelio, y algunos se ponen todavía a pensar, ay, el Evangelio, la palabra de Dios, la santidad en Cristo, este camino, pero el mundo, ¿verdad? Como decían los egipcios, Moisés, ¿por qué no nos regresas mejor a Egipto? Ve los problemas que estamos atravesando aquí en el desierto, y ojalá ya regresáramos a comer lo que nos estaban dando. A ver, espérense. ¿Cómo nos parecemos a los egipcios, mis hermanos? Dios nos rescata, nos trae la luz de su palabra del Evangelio y queremos todavía seguir comiendo cebollas y ajos de Egipto. Y los estaban oprimiendo. Ay no, Moisés, la tierra prometida, no, allá hay gigantes y tenemos sed y tenemos hambre. Querían regresar a la comodidad esclavizante de su cautiverio. ¿Cuánta gente escuchó el Evangelio y se regresó? ¿Saben a dónde están regresando? A un cautiverio. Cómodo, entre comillas, pero están atados a sus pecados, al maltrato, a tantísimas cosas. Ese es el gran problema, que la gente prefiere la comodidad y cautividad que la libertad en Cristo, aunque aquí hay que pagar un precio en el sentido de la obediencia al Señor, no para salvación, sino en la fidelidad a Cristo. Hermanos, a veces preferimos tener la seguridad, pero seguir siendo esclavos. Ay, aquí no me muevo, porque no me vaya a hacer daño, no. Pues tú sabes, Señor, cuando Dios nos dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Cuando vienen las tormentas de la vida, Señor, no me muevo de aquí. ¿Y qué les dijo Jesús en la tormenta cuando Él llegó? Hombres de poca fe. Mis hermanos, a veces preferimos estar seguros en el temor y en el miedo y no avanzar. Nos paralizamos. Porque pensamos que si hacemos algo, perdemos esa seguridad. ¿Le digo algo? No hay seguridad al 100% en nada. El día de mañana usted y yo podemos estirar los tenis, con todo respeto. No hay seguridad. Lo único seguro es estar en las manos de un Dios vivo, poderoso. Nada más, mis hermanos. Entonces, entendamos que no podemos quedarnos paralizados y atados sin hacer nada. ¿Y dónde está la fe entonces de los creyentes? ¿Y dónde está la presencia del Señor? ¿No ha dicho el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y qué, nos va a descuidar el Señor? Pues claro que no. Así es que cuando el pueblo del Señor comenzó a endurecerse, ¿verdad? Tentaron a Dios porque se estaban queja. Oiga, pues no, el cristiano es agradecido con el Señor. Pues no, el cristiano alaba a Dios. Pues no somos llamados a ser agradecidos con el Señor. Entonces, ¿por qué te quejas de esto y de aquello? Y todos los días pura murmuración. Dios con ellos se cansó. Dice, porque por lo menos 11 veces en el trayecto estaban duro. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Señor, yo creo que tú no eres fiel. En otras palabras, Señor, yo
creo que tú no eres fiel. Entonces, claro que el Señor dijo, a ver, ya momentito. Están dudando de mi poder, de mi carácter, entonces voy a darles una disciplina. ¿Y cuál fue la disciplina? Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Muchas personas en las iglesias lo único que hacen es vagar, vagar y vagar. En el mundo, un pasatiempo, un entretenimiento, una ocupación, una reunión, aquí y allá, pero nunca están siguiendo la meta suprema. Están vagando en su corazón, dando vueltas y lo mismo, y tenemos problemas y pues discúlpame, y al ratito otra vez, y ya no voy a tener este vicio, y prometo, y juro, y hago un voto, se acaba el voto, y otra vez regresamos. Hermanos, anda uno vagando, vagando y vagando en su corazón. Y no logran encontrar el verdadero camino de la santidad y de la felicidad en Cristo Jesús. Ahora, dice el Señor, aquí está la causa, porque no han conocido mis caminos. Usted quizás está conociendo la Iglesia Bautista del Renuevo, pero una cosa es conocer una iglesia, otra cosa es conocer una Biblia, y otra cosa es que usted conozca los caminos de Dios. Y no solamente los conozca, sino que ande por esos caminos. Esa es la gran diferencia. Así es que ellos terminaron apartándose del Dios vivo. Hebreos 13, 12, y aquí está el riesgo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe usted lo que ha pasado en estos casi 2 años de pandemia? En todo el mundo, el 30% de los asistentes a una iglesia se alejó. Tan tan. Ya no se volvieron a congregar, ni están conectados en Facebook. Punto. Se fueron. Se apartaron del Dios vivo. Qué triste. Ahora le voy a hacer una aclaración. ¿Eran cristianos? No. El creyente que ha nacido de nuevo y que verdaderamente es cristiano, una temporadita se podrá por ahí apartar, andará por ahí y luego así medio desanimado. Pero si es de Cristo, regresa al camino del Señor. A veces podemos por ahí apartarnos y estar medio un tiempecito, una temporadita. Pero quien es de Cristo, porque ya tiene la naturaleza y el Espíritu Santo de ese creyente es convencido, redarguido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice, regresa. El Espíritu Santo no nos condena. Satanás es quien nos condena y nos dice no tiene solución. Pero el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos dice, bueno, pecaste, caíste, pero regresa. En Dios encuentras perdón, restauración y adelante. Él, si te caes, Él te levanta. Por eso es tu Padre Celestial. Amén. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Así es que tenemos que preguntarnos, verso 13, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. ¿Por qué se aleja la gente? Porque el pecado les está engañando. Están pensando de manera equivocada. Mira, ven aquí, tienes un negociazo, aunque falten los domingos, pero aquí vas a tener ya unos ingresos extras y te conviene aquí y allá. Vente a pasear, vámonos de vacaciones. Eso sí, no vienen a la iglesia el domingo porque les puede dar COVID, pero en la playa no. Yo no entiendo eso. Aquí no vienen porque les va a dar el COVID, pero en el restaurante, en el Vips, en el Tox, se quitan la mascarilla. Pues yo no sé, han de tener una capa protectora en los restaurantes, ¿verdad? En donde el COVID no entra. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Semos o no semos? Entonces, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ¿qué? Hasta el fin, o sea, hasta que Dios nos llame, retengamos firme nuestra confianza del principio. Y esta es la exhortación, hermanos, firmes, fieles, no se muevan, marchen adelante, porque va a haber, el mundo les va a dar muchos contratiempos, pero ustedes tienen que ser constantes. ¿Cómo proseguimos? Bueno, vamos ya casi a terminar. Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, 3. Hebreos 4, 3. Pero los que hemos, ¿qué? Ahí está. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿Cuál es ese reposo? Reposo no es pasividad. Reposo en la Biblia significa, cuando dijo Cristo, si alguno está cansado y cargado, venga a mí y yo los haré
descansar. Ese es el reposo de Dios. Es decir, vengo a ti, Jesús, traigo mis problemas, mis cargas, lo que sea, te las paso a ti. Porque eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Aquí están, Señor, mi montón de problemones, yo no puedo. Puede ser familiar, de una adicción, de económico, de existencial, lo que usted quiere y mande. Señor, aquí está. Cuando usted viene a Cristo y usted le entrega su vida y todo, usted entra al reposo del Señor, por un lado que es la salvación eterna, y el otro reposo es la victoria que tenemos en Cristo. Usted día a día, Señor, estoy en tus manos, me encomiendo a ti, y Cristo le guía, porque Él dijo que Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y le siguen cada día. Entonces, entrar en el reposo es entrar en esa confianza. Señor, estoy en tus manos, confío en que tú me guías en mi trabajo, en las decisiones, en la escuela, en mi casa, con mis amigos, en todo. Es estar en el reposo, confío en ti, Padre Santo. Ya no me angustio, ya no ando en ansiosa inquietud, como hemos visto otros domingos. Ya no estoy con esa preocupación mental, emocional y de malas y con esta incertidumbre que está en el mundo. Cero todo eso. Porque, Señor, estoy en tus manos. Ese es el reposo del creyente. Déjeme preguntarle, ¿está usted viviendo en ese reposo? Ojalá que así sea, ¿verdad? ¿O está usted siempre con la preocupación de ¿y qué tal si? Y por si las moscas, ¿no? Para que tengamos un fortísimo consuelo, dice la Biblia. Estamos en el Señor, nos acercamos a Dios. Bien, continuamos entonces. Hebreos capítulo 4. Versículo 11, procuremos, o sea, me toca a mí. Cristo ya hizo su labor, su obra perfecta. Él resucitó, está vivo. Procuremos, o sea, me toca a mí ya tomar la iniciativa, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La invitación viene, versículo 4, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Jesucristo. Él es el único gran sumo sacerdote perfecto, que traspasó los cielos después de su resurrección. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, retengamos otra vez la exhortación, firmes. ¿Ya has hecho una profesión de fe en Cristo? Pues demuéstralo, retén tu profesión de fe. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ay, qué bendición, hermanos, saber que Dios nos conoce tal cual somos. Y Él conoce nuestros pecados, nuestros errores y nuestras debilidades. Él las conoce. Dice, sino uno que fue tentado en todo, ¿verdad? Porque Jesús cuando vino al mundo, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, si hay alguien que le entiende a usted o que te entiende, joven, perfectamente es Cristo. Él siempre fue tentado en todo, pero nunca pecó. Verso 16, viene esas palabras de ánimo preciosas. Entonces, ¿qué? Acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, del amor gratuito de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En nuestras necesidades, en situaciones extremadamente complicadas, Dios dice, ven al trono de mi gracia y hallarás ayuda para tu oportuno socorro. Dios no se tarda, Él sabe cuándo y cómo va a actuar cuando tenemos una gran y una tremenda necesidad, porque es el trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos conocen este trono? ¿Cuántos asisten al trono de la gracia de Dios a través de la oración, mis hermanos? Pero a veces sentimos que solos estamos, nos sentimos así porque queremos. Dios nos está invitando, acércate a mi trono de gracia. No es mi trono de juicio. Mi juicio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora tienes abiertas las puertas a un trono de gracia, misericordia, perdón, restauración, ayuda oportuna para lo que tú estás necesitando, lo que sea. Entonces, Cristo se convierte en ese fortísimo consuelo. Ahora nos dice en Hebreos 6, mis hermanos, Hebreos 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, o sea, la misma firmeza,
hasta el fin con plena certeza de la esperanza. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan promesas. Una exhortación, una advertencia, no seas perezoso. ¿Verdad? O sea, tienes que ser paciente y debes de tener fe, y las promesas vendrán a tu vida, se cumplirán. El creyente vive en base a las promesas de Dios, a lo que Dios ha prometido. Las conoce usted, pero si usted nunca lee la Biblia, ¿cuándo va a conocer las promesas de Dios? Lea la Biblia poco a poco, diariamente, y entonces usted conocerá la sabiduría del Señor y las promesas también del Señor. Bueno, hay tantísimo, hermanos, y solamente quiero decir lo siguiente, que tenemos que vivir por fe, todos los días. El creyente no vive en base a la vista, en base a las circunstancias. El creyente vive en base a la fe. Y por eso encontramos aquí, en el capítulo 11, Hebreos 11. Bueno, a ver, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, verso 35. Seguimos con una palabra de exhortación y de ánimo. Y nos dice, Hebreos 10, 35, no perdáis pues vuestra, ¿qué? Confianza en Dios. No la pierdas. ¿Se puede perder? Sí, ¿verdad? Pero no pierdas tu confianza en Dios. ¿Por qué? Porque tu confianza en Dios tiene grande. Hay una gran recompensa aquí, mis hermanos, y después por toda la eternidad, la vida eterna. Una gran recompensa. Entonces, bien vale la pena que usted le diga no al pecado, no a las tentaciones, porque Dios le va a recompensar enormemente aquí y en la otra vida. Verso 36. Porque os es necesaria que la paciencia, o sea, sé perseverante, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué nos dice Cristo, mis hermanos? Todo esto tiene que pasar en el mundo. Todo lo que estamos viendo, todo este caos, tiene que suceder. Y les voy a decir por qué. A nivel mundial, todo el caos que estamos viendo en todos los aspectos de la vida, se están dando para que el mundo clame, acuérdese de esto, porque alguien ponga orden en todo el planeta. Se levanten voces en todas partes y digan, por favor, que alguien venga a este mundo y ponga orden. Que alguien. Entonces las personas clamarán, las naciones, y se levantará un personaje especial llamado en la Biblia el anticristo. Ahorita ya se está estableciendo un nuevo orden mundial. Esto ya no es futuro, ya se está encaminando todo. Para que cuando surja ya completamente un nuevo orden mundial y el anticristo, entonces él gobernará y engañará a toda la humanidad para que la humanidad adore a Satanás. Antes de que eso suceda, viene Cristo, por eso dice aquí, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Él nos levantará antes de que venga el anticristo y se manifieste. Nos llevará al cielo a toda la iglesia. Y estaremos en la presencia del Señor. Amén. Bueno, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, todos los días por fe, y si retrocediera el justo, dice aquí el escritor, no agradará a mi alma. Pero nosotros, aquí está la gran diferencia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma. Y concluye en el capítulo 11. Hermanos, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Y luego comienza a dar los ejemplos. Por la fe, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, la fe es acción. La fe adora. Abel entregó su ofrenda, el mejor cordero. La fe adora. Y luego habla de Enoc, versículo 5. Enoc se distinguió por caminar con Dios. Quien tiene fe vive en comunión con Dios y Dios le arrebató. Enoc es un cuadro de la iglesia arrebatada por Cristo. Bien, por fe, Noé, versículo 7. Noé, cuando fue advertido de Dios, de las cosas que habían de venir, o sea, el diluvio, preparó el arca. Por fe, la fe trabaja. Y luego Abraham, verso 8. Dios le prometió que un hijo y le dijo que saliera de su tierra a la tierra que Dios le iba a prometer. No sabía a dónde, Abraham a dónde, pero la fe obedece, Y así seguimos, mis hermanos, con Moisés. Moisés, la fe que lucha contra el mundo. Josué, la fe que triunfa.
Y finalmente, capítulo 12. Por tanto, viene esta conclusión, por tanto, Hebreos 12:1. Por tanto, mis hermanos, nosotros también teniendo en derredor nuestro, ¿qué? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, concluyo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo estorbo y del pecado que nos asedia. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hará usted al respecto? ¿Estará firme en Cristo? Si usted no ha conocido a Cristo, hoy puede venir a Él. Ríndale su vida, todo su ser, y dígale: Señor Jesucristo, creo en ti, en tu muerte. Derramaste tu sangre en la cruz para limpiarme, perdonarme. Creo que tú resucitaste y ahora quiero que vengas a mi vida, me des la salvación, el perdón y una vida nueva. Creo en ti, quiero ser tu seguidor, tu seguidora. Aquí está mi vida, Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos permite, Señor, pues ser animados y exhortados para estar firmes en tu camino, para tener como meta suprema el parecernos a Cristo, para que nada ni nadie, Señor, nos distraiga o nos quiera seducir o desviar de nuestra fidelidad a tu camino y al amor que le debemos a Cristo y a ti, Padre Santo, y a tu Espíritu Santo. Señor, oramos de manera muy especial para que guardes a toda tu iglesia, Iglesia del Renovo, especialmente en este lugar, a cada miembro, a cada congregante, a cada familia aquí representada, y que podamos, Señor, pues entender que el único camino es un camino firme para contigo, que aunque tengamos que enfrentar vicisitudes, contratiempos, aflicciones, tribulaciones o lo que sea, tú has prometido, Señor, estar con nosotros porque tú eres nuestro fortísimo consuelo, tú eres como un ancla, tú eres nuestra esperanza, y Señor, tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Tú has prometido, Señor, también formarnos para ser aptos para toda buena obra, para que guiados por tu Espíritu Santo podamos, Señor, predicar tu evangelio, hacer discípulos y predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Traemos, Señor, también nuestras necesidades que tú conoces, nuestros problemas, aquellas situaciones, Señor, que a veces nos quitan el gozo, la paz y la tranquilidad. Te traemos también nuestros pecados, rogándote perdón por ello. Si no hemos sido firmes ni fieles, Señor, perdónanos, pero tu palabra sin duda alguna que en esta tarde nos ha redarguido y también nos ha animado para levantarnos y seguir fielmente tu palabra. Bendícenos, Señor, sigue siendo con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.